Gracias por la linda reunión. La verdad fue muy linda la reunión de la primera parte, los pensamientos y los himnos escogidos. Y eso nos ayuda a tener un espíritu y un pensamiento concentrado en la persona del Señor, en la cruz, en su resurrección, en su victoria, en su gracia, que se mencionaba ya al principio de la reunión. Nuestro querido hermano don Adolfo hablaba de que somos deudores de la gracia. Y eso es verdad. Hemos hablado de la gracia, cómo Pablo lleva en los Gálatas y en sus cartas y en el Nuevo Testamento en general, lleva la gracia a un nuevo nivel, haciendo que la gracia de Dios se vea no como el mundo antiguo, ya sea en el judaísmo o en el primer siglo, veía la gracia como algo que se daba de acuerdo a el nivel de merecimiento de la persona que lo recibía. La gracia de Dios es incongruente en relación con el nivel de merecimiento de quienes lo reciben. Y eso obviamente nos deja como deudores, porque jamás vamos a poder devolver, jamás vamos a poder equiparar la gracia de Dios. Y eso hace que la gracia de Dios sea tan increíblemente grande. Un mensaje como el que estaban comenzando a aceptar o el que estaban escuchando los Gálatas, un mensaje como ese, un mensaje que decía que había que agregar algo a la cruz de Cristo, algo a la fe, la obra de la fe. Un mensaje que le agrega algo a eso es despreciar esa gracia, es desconocer la dimensión de la gracia de Dios. Y hoy día vamos a continuar dentro de lo que podamos con este libro de Gálatas. Vamos a leer. ¿Ven mi pantalla, Eduardo o David? ¿Lo ven? ¿Ven el texto? Se ve la pantalla, no hay un problema. Perfecto. La semana pasada, bueno, voy a tratar de ir más rápido hoy día, pero dedicamos bastante tiempo al versículo 6, porque es un versículo muy importante en Gálatas. Otra vez estoy con dos monitores, así que si miro para el lado es porque estoy o viendo el texto o viéndolo a ustedes, y si miro al medio es porque estoy viendo la cámara. El versículo 6 es un versículo muy importante dentro de la carta porque nos ayuda a entender la dimensión del problema, lo grave del problema. Pablo ha dicho que está en shock, está absolutamente conmocionado, sorprendido de que los creyentes estén desertando de Dios. Eso es lo que dice el texto. Desertando, vimos el pasaje, vimos qué significa ese verbo, que se traduce aquí, habéis alejado, pero es tiempo presente, algo que está ocurriendo, que estéis desertando de aquel que los llamó, que los llama, obviamente, es el Señor, que lo llama Dios, y ese llamamiento ha sido por gracia, bajo ninguna circunstancia ha sido teniendo como mérito, teniendo como base algún mérito de los Gálatas o ningún creyente. Y Pablo luego dice, para seguir un evangelio diferente. El verbo seguir realmente no aparece, es realmente la traducción de una preposición en griego, la preposición eis, que está bien traducido, pero indica dirección para ir hacia un evangelio diferente, para seguir o ir en dirección a un evangelio diferente. Y Pablo va a agregar en el versículo 7, no que haya otro, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban. Esta expresión perturbar va a ser importante aquí porque este es el grupo que está ocasionando los problemas en Galacia. Los que Pablo llama los perturbadores. Eso es lo que están haciendo, es perturbar, es alterar, es traer tensión, crear tensión a los creyentes ahí en Galacia. Y Pablo dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, lo quieren cambiar, quieren hacer del evangelio de Cristo, quieren transformarlo en algo diferente, quieren torcerlo. Pablo dice que no hay otro evangelio. Pablo cambia la preposición aquí cuando dice
que os hayáis tan pronto alejado para seguir un evangelio diferente, para seguir otro evangelio. Y luego cambia Pablo el pronombre aquí, es diferente. Hay debate en cuanto a si es que hay una intencionalidad en cuanto al cambio de la preposición. El evangelio diferente perdón, no es una preposición, un pronombre. O sea, hay alguna diferencia, hay alguna importancia en el cambio del pronombre. Y el pronombre diferente, heteros, ¿verdad? Que nosotros lo escuchamos en nuestro idioma, lo usamos, este pronombre heteros, significa algo diferente de otra clase, diferente en su naturaleza, mientras que el vocablo que ocupa en el versículo 7, pronombre otro, es alos, que a veces o comúnmente también se entiende como algo diferente, pero de la misma naturaleza. Por ejemplo, el Señor dice, os enviaré otro consolador. Hablando del Espíritu Santo, no algo totalmente diferente de Él, sino que algo diferente, pero que comparten su esencia, su naturaleza divina, otro como yo. Quizás sea simplemente por cuestiones estilísticas, pero a mí me parece que Pablo incluye estos dos vocablos para que quede muy, muy claro que no hay otro evangelio, ni siquiera algo que se le parezca. Ni siquiera algo que se le parezca, ni siquiera una buena imitación al verdadero evangelio de Cristo. Hay unos se ocupa este logo, ¿verdad? Este eslogan que tenían los zapatos guantes, decía, imitado, jamás igualado, ¿verdad? Dando a entender que su calidad no se puede copiar. Pero algo lo que sí Pablo está diciendo, imitado, jamás igualado. Es un evangelio diferente, pero no alcanza a ser. No existe otro evangelio, por mucho que se le parezca, aunque tiene cosas, porque claramente los perturbadores usaban la Biblia. Lo hemos dicho ya en reuniones pasadas, que ellos estaban usando la Biblia para justificar lo que estaban enseñando. Pablo dice, no hay otro evangelio. Lo que realmente quieren hacer es pervertir el evangelio de Cristo. En el versículo 8 y 9, el apóstol Pablo va a lanzar una seria advertencia a los Gálatas. Dice que si aún nosotros o un ángel del cielo, esto es muy llamativo, lo vamos a ver en un segundo, os anunciare otro evangelio. Pablo va a ocupar mucho esta expresión, anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio es un solo verbo que podríamos traducir hoy día como evangelizar. Anunciar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, anunciar las buenas noticias, es un solo vocablo, euangelizo, anunciar las buenas nuevas, evangelizar. Mas si aún nosotros, dice Pablo, pero si incluso nosotros, o un ángel del cielo os evangeliza, y esto es difícil de traducir, con un evangelio diferente, si os evangeliza diferente o distintamente de como nosotros los evangelizamos, eso es un poco la idea, Pablo repite el verbo aquí, sea anatema. Es muy interesante lo de los ángeles, ¿por qué Pablo incluye a los ángeles aquí? Algunos piensan que podría ser el hecho de que, primero, los judíos tenían un alto concepto de los ángeles, y Pablo lo va a incluir incluso aquí en Gálatas, cuando habla de la inferioridad de la ley con respecto a la promesa, en el capítulo 3, dice que, en el capítulo 3, versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vamos a ver ese versículo que es uno de los más difíciles en Gálatas hoy día. Y Pablo habla, cuando está comparando la promesa que Dios hace a Abraham con la ley entregada a Moisés, dice, la ley es inferior a la promesa. Y eso uno lo puede notar incluso en la manera en que se dio.
Dios le dio directamente la promesa a Abraham. Dios hizo un trato directo, esto es una expresión que se ocupa en el servicio público mucho, hizo un trato directo con Abraham, no hubo ningún intermediario. Eso hace que el pacto sea de superior calidad. Mientras que la ley fue entregada a través de intermediarios, los ángeles, Moisés y el pueblo. Quizás esta es una manera de comenzar a introducir una clase de lenguaje que Pablo quiere usar a través de la carta para enfatizar la inferioridad de la ley con respecto a la promesa. No que la ley sea mala, la ley es buena, es santa y justa, dirá Pablo en otra parte, pero la ley se estaba usando mal, con un propósito perverso, que era pervertir, trastornar el evangelio de Cristo. Pablo dice, si un ángel del cielo viene si alguien viniera, un ángel del cielo, o incluso nosotros, os evangeliza diferentemente de como nosotros los evangelizamos, sea anatema. El versículo 9 repite esto, como antes os hemos dicho, antes lo repito, si alguno predica diferente evangelio, si alguien nos evangeliza de manera diferente a lo que ustedes recibieron, sea anatema. El vocablo anatema en griego es anacema, es una transliteración del vocablo, es un vocablo que viene del hebreo jerem, que significa reservar algo especialmente para juicio, para destrucción. De ahí la idea de maldición. Cuando el Señor le dice a Josué que Jericó es jerem, va a quedar bajo maldición, porque está reservado para juicio, reservado para Dios. Esa es la idea. La idea o el vocablo entonces llegó a significar una maldición. Pero miren lo serio que es esto, hermano. Aquí no estamos hablando de ya hemos hablado de la seriedad del mensaje de Gálatas. No hay palabras de gratitud, palabras de despedida así bien sucintas. No hay palabras no hay loas, por decirlo así. No hay alabanza para los Gálatas en nada, porque ellos están aceptando un mensaje que está yendo en contra de la verdad del Evangelio, expresión que Pablo ocupa aquí a los Gálatas. No solamente eso, sino que hay una maldición. Pablo invoca la maldición de Dios sobre aquellos que intenten agregarle algo al Evangelio de Cristo, ya sea para justificación o ya sea para santificación. Las dos ideas están presentes en Gálatas. La idea de la justificación no es solamente ser declarado justo, sino mantener ese estatus de justificado delante de Dios. Y la idea de santificación, Pablo la va a comenzar a desarrollar más en el capítulo 3, cuando él dice de que habiendo comenzado por el Espíritu vas a acabar por la carne, y obviamente vamos a ver también más adelante, con la ayuda del Señor, capítulo 5, donde está mayormente aquella sección donde habla de la santificación del creyente, que no es lograda mediante la circuncisión o nada externo, sino que es lograda exclusivamente por la acción del Espíritu. El mensaje de los Gálatas entonces es serio, lo que están haciendo ellos es serio. Querer recibir, querer aceptar un mensaje diferente es estar bajo la maldición de Dios. El versículo 10 de Gálatas es uno de los versículos también difíciles de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, uno de los versículos más quizás difíciles de interpretar aquí en Gálatas, pero la idea general es clara. Dice Pablo, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otra versión dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, yo no sería un siervo de Cristo. Otra versión más moderna dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, en la versión que dice traducción en lenguaje actual. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. La expresión siervo de Cristo no es realmente la palabra esclavo, es la palabra dulos, esclavo. Parte del lenguaje que Pablo va a usar también en Gálatas. Pablo va a hablar mucho de la esclavitud, especialmente en el capítulo 4. Va a hablar mucho de la idea de estar antes
de ser salvados, estamos bajo la esclavitud, el yugo de la ley. Y Pablo dice, va a hablar mucho de la libertad en Cristo, ¿verdad? En el capítulo 4, capítulo 5, Pablo va a hablar de la libertad en Cristo. Y esa libertad, como ya hemos mencionado, no significa libertinaje. Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo, pero ser esclavo de Cristo significa que yo no voy a vivir mi vida cristiana ni voy a predicar pensando en agradar a los demás o agradar a los hombres. El versículo 10, que es como una especie de articulador entre lo que Pablo dice en el versículo 9 y lo que va a comenzar a decir en el versículo 11, es una especie de bisagra que ayuda a unir estas dos secciones. No es exactamente súper evidente qué es lo que Pablo tiene en mente aquí, cuando él dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Una posibilidad es que él esté siendo acusado de estar predicando un evangelio incompleto, ¿verdad? Y que no está predicando todo el evangelio, está predicando solamente una parte, está dejando a Moisés fuera, está dejando la circuncisión fuera, y Pablo hace eso simplemente para poder quedar bien con los gentiles. Por eso está predicando ese mensaje. Pablo no anda buscando el favor de la gente. Pablo no predica un mensaje en una parte para agradar a esa audiencia y predica otro mensaje en otra parte para agradar a esa audiencia. Dice, mira, aquí son un poquito de este modo, así que no voy a cambiar mi mensaje un poquito para no quedar mal con ellos. Pablo no hace eso. Pablo, un versículo que ha estado en mi mente mucho en estos últimos días, en Hechos de los Apóstoles, cuando él se despide de los creyentes de Éfeso en la playa en Mileto y dice, no he rehuido el anunciaros todo al predicar el texto, en predicar el mensaje del evangelio, sin importar si eso iba a generar enemigos para él o no. Y vaya que los tuvo, ¿verdad? Pablo tuvo enemigos, Pablo tuvo oponentes, pero él no andaba buscando la aprobación. ¿Por qué? Porque él dice, si yo hiciera eso, entonces no soy esclavo de Cristo. Yo me debo a Cristo. Yo me debo a Dios. Lo que yo busco es que Dios me apruebe, no que los hombres me aprueben, no que los seres humanos me aprueben. Esto no siempre es fácil. Muchas veces podemos caer en la tentación, y aquí literalmente hablo de una tentación, no es una expresión ni un modismo, ¿verdad? No es que alguien, estoy a dieta y caí en la tentación y me comí un helado. No, aquí literalmente hablo de la tentación de ceder a la presión del pensamiento de otros y conformarse a ese pensamiento, aunque con eso estoy negando lo que creo firmemente en la Escritura o lo que la Escritura diga, simplemente para no quedar mal con otras personas. Pablo dice, yo nunca hice eso, nunca busqué eso, no busco el favor de los hombres, no es eso. Interesante esta idea de buscar. Porque más adelante Pablo habla de el buscar ser justificados. Pero Pablo dice, yo no sirvo a Dios pensando en agradar a los hombres, sino en agradar a aquel que me llamó. Del versículo 11 en adelante hasta el versículo, hay debate si es que es el versículo 14 o el versículo 21, del capítulo 2, Pablo va a comenzar una larga sección autobiográfica. Él va a hablar ahora de su propia experiencia. Va a hablar de su propia experiencia como creyente, su experiencia en haber sido salvado, en haber sido justificado. Y es probable que él haya hecho esto. Una de las razones de por qué Pablo incluye esta larga narrativa personal es porque probablemente quiera aclarar algunas cosas que se han dicho de él que no son ciertas. Que no son ciertas. Pablo dirá entonces ahora en el versículo 11, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo ya ha dicho en el capítulo 1 de que su llamamiento, ¿verdad?, es apóstol no de hombres ni por hombres. Y también creo que ya hemos mencionado de que esto es muy importante. La idea de querer agradar a los demás, de entregar un mensaje agradable al oído, algo que no implica ninguna clase de costo, Pablo lo va a seguir usando
también creo que lo hemos mencionado, pero en el versículo 12 del capítulo 6, el apóstol Pablo dice, todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren causar una buena impresión externa, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Así que esta idea de querer agradar a los hombres es presente también aquí en Gálatas. Un mensaje que hablaba de la circuncisión y que incluía la ley de Moisés, finalmente sí buscaba agradar, especialmente a la sección judía. Pero acuérdense que si ustedes leyeron Hechos de los Apóstoles y leyeron la narrativa del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, habrán visto que Pablo fue apedreado en ciudades como Listra, en Iconio, en Derbe, y es porque fue incitado por judíos celosos de lo que Pablo estaba predicando. Bueno, en el versículo 11 del capítulo 1, Pablo dice que el evangelio que él anuncia, que el evangelio que él predica, os hago saber, hermanos, que el evangelio con que os evangelizo, ¿no? o el evangelio que evangelizo, es un juego de palabras aquí, Pablo ya ha usado estas expresiones, las acabamos de ver, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo comienza ahora a desmarcarse de cualquier posible asociación que se estuviera haciendo entre él y hombres. Acaba de decir que él no busca agradar a los hombres. Él no tiene un jefe que complacer con el mensaje que está entregando. Ni tiene una audiencia que complacer con el mensaje que está entregando. Él se debe solo a Cristo porque es esclavo de Cristo, es esclavo de Dios. Y que y es así porque él no fue comisionado por hombres, él no fue comisionado por, como vamos a ver hoy día, aquellos que eran considerados pilares, como vamos en Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan. Más bien dice el versículo 13, Pablo va a recordarles, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo recuerda ahora su vida anterior, y esto es importante, porque si había alguien que estaba cerca del reino en el pensamiento judío, si había alguien que realmente estaba haciendo el mérito de ser justificado y de mantener ese estatus delante de Dios, ese era el apóstol Pablo, ese era Saulo de Tarso. Su conducta, su manera de vivir otro tiempo en el judaísmo. ¿Cómo era esa conducta? Era todo lo que un verdadero judío habría querido hacer: perseguir a la iglesia de Dios, asolarla, perseguirla. Dice, en mi celo, siendo mucho más celoso. La idea de celo aquí tiene que ver con llegar a cualquier extremo, a cualquier medida que sea necesaria con tal de eliminar a aquellos que amenazan la ley, la Torá, la ley de Moisés. Pablo estaba convencido de que lo que él estaba haciendo agradaba a Dios. Él estaba convencido de lo que él hacía era para llevar gloria y honra a Dios. Ser celoso era una virtud dentro del judaísmo, incluso si era necesario matar a otras personas. No sé si ustedes han visto una serie que se llama The Chosen. Nosotros la vemos acá y nos encanta. No es una réplica de lo que los evangelios dicen, más bien es el desarrollo de cómo podría haber sido, respetando los parámetros del evangelio. Si lo ha visto y no le gustó, bueno, está bien. No tiene que gustarle, pero nosotros la vemos siempre. Y si no la ha visto, le recomiendo que la vea. Y en el último episodio empieza a ser el contacto entre el Señor y Simón el Celote. Celote significa celoso. Eran parte de una secta o de un grupo extremista que estaban dispuestos a llegar a las últimas medidas, comúnmente matando gente, asesinando a otros, con tal de que Israel pudiera ser liberado otra vez. Pablo no era un celote probablemente, pero esa clase de celo es la que caracterizaba
a él. Si ustedes quieren tener una idea de cómo era un celote, vean entonces el último episodio de The Chosen. Y el apóstol dice, yo era mucho más celoso, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Ahora esto es interesante porque plantea una doble situación. Por una parte, Pablo, desde el punto de vista del judaísmo, estaba mucho más cerca. Desde el punto de vista del judaísmo, representaba todo lo que un judío tenía que ser para ser justificado y mantener ese estatus de justificado delante de Dios. Por otra parte, lo que estaba haciendo era absolutamente condenable. Pablo se llamará a sí mismo más adelante el primero de los pecadores, porque perseguí a la iglesia de Dios. En otras palabras, mientras que en un lado Pablo representa el ideal del judaísmo, en otra parte, por otro lado, Pablo es el peor de todos, porque estaba peleando nada menos que en contra de Dios. Y al actuar de esa manera, usando el concepto de gracia del primer siglo, Pablo no tenía ninguna posibilidad de ser merecedor de la gracia de Dios. No tenía ninguna posibilidad, no había absolutamente nada que lo hiciera merecedor de un regalo, de la gracia, de acuerdo al pensamiento del primer siglo. Por eso es que Pablo probablemente habla de esto. Pablo habla en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Se da cuenta cómo el lenguaje de gracia sigue apareciendo en Gálatas? Hay absoluta incongruencia. Pablo no merecía la gracia de Dios. El primero de los pecadores, ninguno de nosotros la merece, por cierto. Pero Pablo dice, yo estaba en la vereda opuesta. Lo que Dios hizo fue mostrarme, revelarme su gracia de mí, para que yo le predicase a los gentiles. Pablo reconoce que lo que él hace, lo hace única y exclusivamente por la gracia de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio que usted y yo hemos creído ha sido un regalo que Dios nos ha dado. La salvación, la justicia que Dios nos ha otorgado, un regalo. Es un error pensar que si no hicimos nada para merecer la gracia de Dios, para que Dios nos amara, ¿verdad? Es una inconsistencia pensar que necesitamos hacer una clase de vida, una clase de series de tradiciones o cosas externas, como predicaban a los Gálatas, ¿verdad? En relación con la circuncisión, para que Dios nos siga aceptando. Dios no nos va a aceptar más o menos. Dios no nos va a amar más o menos. Ya nos amó. La exhibición de su amor y de su gracia ya ha sido insuperablemente expuesta en la cruz. Nada nos va a hacer más o menos aceptable delante de Él. Claramente el creyente vive y quiere agradar a su Señor, y eso es lo que todo creyente quiere. Queremos agradar a nuestro Dios, en nuestra relación con Él, amarle, servirle, conocerle, agradarle. Por supuesto que sí. Pero eso forma parte de nuestra experiencia, en nuestra relación, en una relación que crece día a día. Yo no puedo decirle a mi hijo o a mi hija, mira, hoy día te amo menos y te acepto menos porque ayer no te portaste muy bien. Y entonces ahora vas a tener que hacer un montón de cosas para poder ganarte mi amor de nuevo. Ese no es amor de padre, ese no es amor de madre. Eso no está en juego, porque la relación ya existe. ¿Ok? Bueno, versículo 16, porque la hora pasa. Pablo dice, no subí a Jerusalén. Pablo dice, no consulté enseguida con carne y sangre, una expresión muy llamativa, muy interesante. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo no fue a hablar con alguien, con seres humanos que son inferiores a Dios. Carne y sangre habla de la debilidad y la inferioridad humana con respecto a Dios. Pablo tiene claro quién lo llamó. Tampoco fue a Jerusalén, a los que eran apóstoles. Pablo se fue lejos, fue a Arabia, fue a Damasco, estuvo un buen tiempo allá, no hay tiempo de ver detalles. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. Interesante lo de Pedro aquí, como Pablo empieza a introducir el carácter, el personaje.
Pablo comienza a introducir a Pedro de a poquito. Esto es importante porque alguien podría pensar por la discusión o por el enfrentamiento cara a cara del capítulo 2, versículo 11, que, es que Pablo le tenía mal a Pedro. No, claramente Pablo comienza a introducir a Pedro como alguien importante en su desarrollo cristiano. Pedro fue importantísimo para Pablo. Y está solo con Pedro, está con él 15 días, y no vio a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor. Santiago, quien escribe la epístola a Santiago, considerado un apóstol. En el versículo 20, bueno, en esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Luego habla de otros viajes, Siria, Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo, ¿por qué Pablo dice esto? Para empezar, acuérdense que cuando Pablo, en el versículo 11, Pablo va a hablar de algunos que llegaron de parte de Jacobo, de Judea. Y Pablo dice, yo no he sido llamado por hombre. Los de Jerusalén y los de Judea no tuvieron nada que ver con mi llamado. Por tanto, yo no predico para agradar a la iglesia madre, por decirlo de alguna manera, sino que ni siquiera me conocían. Ni siquiera me conocían en Jerusalén. Solo Pedro estuve con él, solamente estuve con Pedro, con Jacobo, el hermano del Señor, y en Judea ni siquiera me conocían. Yo no salgo, dice Pablo, de un lugar como Jerusalén pensando en cumplir una misión para agradarlos a ellos. No soy parte de eso. Pablo más bien dice, lo único que se sabía de mí es que yo en otro tiempo perseguía a la iglesia, pero ahora no. Dice, ahora predica la fe en otro tiempo. Luego de 3 años, mira, un buen tiempo. 14 años, dice, fue a Jerusalén con Bernabé. Ya hablamos de esto un poquito. Lo interesante es que Pablo vaya con un judío y con un gentil. ¿Ya? Pablo está mostrando de manera práctica lo que va a decir más adelante en el capítulo 3, cuando diga ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay diferencias étnicas, ya no hay diferencias raciales, ya no hay diferencias de género de parte de Dios. A los ojos de Dios no hay superioridad ni inferioridad, no hay alguien que sea mejor que el otro, no está determinado por esta clase de cosas. Somos una nueva creación en Cristo. Y Pablo sube con Bernabé y con Tito como un ejemplo. Y dice que subió según una revelación. Pablo no dice, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ir ahora con Tito y con Bernabé para demostrarles que están todos equivocados. No, Pablo dice, subo por revelación. Y no para no haber corrido en vano, es decir, para no gratuitamente perder todo el trabajo que ha hecho por ser malentendido, expuso en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio, lo que él predica entre los gentiles. Y esto ya lo vimos, ¿verdad? Que Tito, estando ahí, no fue obligado a circuncidarse. Esto es lo que estaban tratando de hacer los perturbadores. Estaban intentando obligar a los creyentes a que se circuncidaran. Pablo dice, ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse en Jerusalén. Estábamos ahí en la cuna del cristianismo. Estábamos ahí con los pilares, con los apóstoles. Y nadie le dijo a Tito, tiene que circuncidarse para ser salvo o tiene que circuncidarse para ser justificado. A pesar, dice el versículo 4, de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Falsos hermanos. Pablo llama falsos hermanos a aquellos que intentan obligar a otros creyentes a guardar ciertas cosas, aduciendo que eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque eso es lo que se dice. La Biblia dice. Y sacan textos de contexto para obligar a creyentes a hacer cosas, diciéndole que si tú no haces esto, no estás agradando al Señor. Eso es reducir a alguien a esclavitud, como estaban haciendo estos falsos hermanos. Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ni por un momento. Ni por un momento. Ni por un segundo. Bajo ningún... Eso ni siquiera lo conversamos, dice Pablo. Ni siquiera se discute.
Bajo ninguna circunstancia vamos a someternos a aquellos que dicen, que predican un evangelio diferente. Aquellos que prometen o dicen que si no guardo la ley de Moisés, no soy justificado. Si no me circuncido, entonces soy un creyente de segunda categoría o un creyente incompleto. ¿Para qué? Dice Pablo. Para que la verdad del evangelio, esta frase es muy importante, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo es consistente. Pablo es consistente con su vida. Tengo que apurarme. Pero los que tenían reputación de ser algo, dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, otra vez, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El versículo 9 en la traducción lenguaje actual dice, entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos la anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo nos dieron la mano. Nos dieron la diestra, nos dieron la mano derecha en señal de compañerismo. Los pilares en Jerusalén, dice Pablo. Estos hermanos que son considerados como columnas, nos dieron la mano derecha. Estamos con ustedes, los apoyamos. Sigan adelante, vayan a los gentiles, prediquen el evangelio que están predicando. El evangelio que ustedes predican es totalmente concordante con el mensaje que nosotros predicamos. El mensaje consistente que nosotros creemos y con el mensaje que nosotros predicamos. Con esto Pablo está diciendo algo muy importante. Pablo no predica un evangelio diferente. Pablo predica el evangelio que es consistente con lo que la iglesia en Jerusalén predicó desde el principio. No hay inconsistencia. La acusación, por tanto, de que Pablo predique algo diferente o que predique algo para agradar a los hombres es absolutamente falso. Mire qué interesante el versículo 10. Este es uno de los versículos más desconocidos de Gálatas. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales procuré con diligencia hacer. Qué interesante, hermanos. ¿Qué es lo único que le piden las columnas a Pablo? ¿Qué es lo único que le piden? No le dice, mire, hermano, que canten solo los himnos del himnario, ¿eh? Que no canten otros himnos, por favor, en la reunión. O que por favor pongan las bancas alrededor. Claro, para empezar no tenían nuestro himnario y no usaban bancas, ¿verdad? Esas son cosas nuestras, de esta época. Pero no hay nada, no hay ninguna clase de instrucción formal. A Pablo no le dan ninguna instrucción en cuanto a forma. ¿Qué es lo que le pidieron? Le pidieron una cosa, que se acuerden de los pobres. Yo no sé cuántas asambleas en Chile hoy día tienen una política pública, una política de iglesia en cuanto a los pobres. Al menos yo no conozco ninguna. Cuando yo era niño, yo escuchaba que a los pobres hay que predicar el evangelio, no hay que hacer una obra social. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo le vas a predicar a alguien si tiene hambre o tiene frío? Otros se han encargado, otras iglesias, otras congregaciones u otras creencias se han preocupado más de esto que nosotros. Esto es lo que a Pablo le pidieron. ¿Qué fue lo que le pidieron? A Pablo y a Bernabé y a Tito nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. ¿Qué pobres? No especifica. ¿Pobres en general? ¿Creyentes pobres de la iglesia? Muy probablemente. Si vemos a Pablo en los Corintios, los Romanos, preocupados de los creyentes pobres de Jerusalén, levantando una ofrenda o juntando una ofrenda que va a ser llevada a los creyentes pobres de Jerusalén. Pero la ayuda de la iglesia no estuvo limitada solamente a los creyentes pobres. Santiago
una de las columnas, escribe, ¿verdad? Dice que habla mucho de los pobres y habla del rico, habla de preocuparse de la viuda y del huérfano en sus tribulaciones. Esta es la clase de obra que debería verse más en una iglesia local. Creo. Porque esto es claramente lo que el Nuevo Testamento está enfatizando. ¿Por qué? Porque es una expresión de gracia, es una expresión de amor. Es una clase de obra que refleja la clase de amor que Dios mostró hacia nosotros. Los pobres eran muy desconsiderados en el primer siglo. Los pobres abundaban en el primer siglo. Estaban por todas partes. Niños que eran abandonados. Las niñas bebés, las guaguitas bebés que eran mujeres, muchas veces eran abandonadas porque no significaba mano de obra para una familia. Y muchas veces eran recogidas por traficantes de esclavos y eran criadas para ser esclavos o prostitutas. Ese es el mundo del primer siglo. A Pablo se le dice, ¿sabes qué, Pablo? Concordamos plenamente con tu mensaje. No tenemos nada que decir. No tenemos nada que decir. El mensaje que tú predicas es un mensaje que es totalmente consistente. Así que vuelvan, sigan adelante con su obra. Pero queremos pedirles algo. Encárguense de los pobres. No se olviden de los pobres. Pablo dice, muy interesante, lo cual también procuré. No dice procuramos. Lo asume como algo personal. Procuré con diligencia hacer. Yo pensaba que iba a llegar a la conversación de Pedro con Pablo, pero no vamos a alcanzar. Ya son casi un cuarto. Quedan 3 minutos. Me resistí cara a cara porque era de condenar. Hace años atrás escuché a un predicador decir en un campamento, no de Chile, de otra parte, decía, yo creo que aquí Pablo se equivocó, aquí debió haberlo tomado aparte y haber conversado con él. Me permito discrepar con este hermano a quien quiero mucho con lo que dijo, porque creo que no entiende la dimensión del problema. Aquí algunos dicen, no, aquí tuvo que haberlo tomado como dijo el Señor en Mateo, toma a tu hermano, repréndele tú estando él y él solo. No es eso el tema aquí, totalmente diferente. Ya hemos visto la gravedad de la situación en Galacia, la gravedad de querer introducir un anexo, un apéndice al Evangelio, lo que finalmente lo que hace es pervertirlo, es crear otro evangelio, y no hay otro evangelio. Y cualquiera que quiera agregar algo al evangelio, lo que está haciendo es invocar la maldición de Dios, sea anatema. Por eso es que Pedro dice, cuando Pedro vino a Antioquía, hay un montón de cosas que no sabemos aquí, hermanos, entre paréntesis, aquí es de los tantos ocasiones en las cuales nos damos cuenta de que no tenemos todos los elementos para saber todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué Pedro fue a Antioquía? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo estuvo en Antioquía? Tampoco lo sabemos. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? No lo sabemos. Simplemente Pablo dice que cuando antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Y después después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. Pablo ha dicho recién, yo no predico para complacer a la gente, ni vivo para complacer a la gente. Vivo mi nueva realidad en Cristo. Y no vamos a alcanzar a ver el versículo, pero Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi nueva vida, dice Pablo, mi nuevo ambiente, mi nueva forma de ver las cosas es desde la cruz, estoy crucificado con Cristo. Esa es mi nueva manera de vivir. Así vivo, así se anda por el Evangelio. Y Pedro cayó, no voy a criticar a mi querido Pedro, porque él es 1.000.000 de veces mejor de lo que yo puedo ser y nunca llegaré a ser como creyente como él fue. Pero Pedro aquí cae en algo. Pedro cae en la hipocresía por causa del miedo, del qué dirán. ¿Verdad? Es que, llegaron de parte de Jacob y van a ver que estoy aquí comiendo con los gentiles. Comer con los gentiles era algo que los judíos reprobaban, aunque hasta cierto punto Antioquía era una ciudad donde había muchos judíos, había mucho negocio y cuando se trataba de mantener buenas relaciones,
no tenían tanto problema los judíos en comer con los gentiles para construir relaciones de negocio. Pero aquí llegan los que vienen de parte de Jacobo, y Pedro, que se juntaba con los gentiles, comía con los gentiles, probablemente tomaba la cena del Señor con ellos. La cena del Señor se celebraba no como nosotros lo hacemos, era una comida, era un banquete, se hacía en las casas, probablemente se comía en varias mesas, y lo más probable es que los judíos lo hacían con los judíos y los gentiles con los gentiles, pero Pedro no tenía problema, él iba con los gentiles y estaba con ellos, comía con ellos, pero vinieron algunos de parte de Jacobo. ¿Y qué hace Pedro? Pedro se retrae. Pedro va a venir con nosotros hoy día a la cena del Señor, nos puede dar un mensaje. Pero dice, no, es que mire, es que vienen algunos de Jerusalén y no sé qué van a decir, y no sé realmente qué Pedro habrá dicho. Pero Pablo llama a esto una hipocresía y arrastró a otros por miedo a lo de la circuncisión. La vida cristiana no es para vivirla con miedo, hermanos y hermanas. Hemos sido hechos libres para vivir una relación con Cristo, siendo guiados, siendo llenados por el Espíritu. ¿Por qué es tan grave la situación? Pablo dice lo que Pedro estaba haciendo era condenable. Pablo ocupa un verbo que casi no aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, pero sí aparece en la Septuaginta, en Deuteronomio 25. Si hubiese pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán. Ahí está el verbo, kataginosco. Condenarán al culpable. Es un vocablo fuerte, es un vocablo que deja en evidencia que alguien merece condenar. Y lo que Pedro está haciendo es algo, está diciéndole a los gentiles, ustedes están mal y yo estoy bien. Públicamente está diciendo que los gentiles necesitan circuncidarse. Está confundiendo a los creyentes. Está diciéndole, ¿saben qué? En realidad yo comía con ustedes, pero ahora ya no, porque en realidad tienen que circuncidarse y la verdad es que yo no debería haber ido, pero... qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. Qué complicado cuando intentamos justificar algo como bíblico cuando realmente no lo es. No lo es. Bueno, vamos a quedar hasta aquí y vamos a tener que seguir la próxima semana a velocidad crucero para poder avanzar más rápido en esta carta. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra, gracias por la gracia tuya, una gracia que ha sido manifestada y derramada sobre nosotros.